Me cago. Aquí a Marcela, ¿o no? Ah, aquí a Marcela me parece que sí. Eso es la cola, tío. Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy buenos días. Hola, hola. Hola, buen ¿Están día. todos ahí? Hola, profe. ¿Cómo les va? Vamos a prender la cámara. Así saludamos un poco mejor. Muy buenas, sigo admitiendo gente. Por eso estoy así en una y en otra. Bueno, muy buenos días en esta nueva etapa que tenemos. Esperemos que después del 1 de mayo podamos vernos las caras, ya ir y estar como sería esto de la normalidad. Lo que siempre teníamos era lo normal, ahora lo normal pasa a ser esto, pero esperemos que, digo porque por suerte tengo de ir en otros cursos a poder dar clases y la verdad que la presencialidad tiene ese no sé qué que lo reviste del contacto humano tan discutido hoy, pero de pronto esperemos que esta pandemia ha sido un paso nefasto, pero bueno, que ya estemos en otras cuestiones. Así es. Vamos a ver, les voy a mostrar una presentación de la materia, más o menos como para ir entrando en tema. Pero vamos a volver porque es cierto que tengo que compartir pantalla. Esperen un segundo. Ahora voy a compartir pantalla. ¿Están ustedes viendo? Sí. Sí, profe. Bien, gracias. Gracias por ponerme al tanto de cómo estamos. Entonces, desde el principio. Bien, básicamente, un poco siempre ponía esto, que hay geometría analítica, es un elefante. Ustedes la conocen porque la mayoría han cursado ya. Y es un elefante grande la materia. Y es bastante interesante, es muy linda materia, pero enorme. ¿Qué quiero contar con este animalito? Que de pronto va a haber que ir haciendo las cosas paulatinamente, haciendo que podamos día o clase a clase ir viendo. En esto les cuento que va a haber unos cuestionarios como para que ustedes, aquellos que realicen esos cuestionarios que van a ser por unidad, que incluso me adelanto de decir que no van a ser mucho las respuestas que se le van a pedir, pero que esos cuestionarios básicos van a ser como para que ustedes sean ayudados de alguna manera a que agarren los libros de manera paulatina, de manera gradual, para que poder comer este elefante sea que hoy comamos un elefante. Si yo lo quiero comer todo junto al elefante, seguramente me va a atragantar acá y ¡chan! El elefante me mata a mí. Ahora, si yo un día saco un bife de elefante, el otro día hago un asado de elefante,
al otro día me hago un puchero de elefante porque tengo que comerme las patas, el colmillo me hago unos aros y así lo voy teniendo al elefante domado y voy a tener la suerte de poder ganar el elefante que yo le llamo álgebra y geometría analítica. En definitiva, la búsqueda de todo esto es tratar de que paulatinamente nos vamos poniendo más fácilmente en forma de poder domar o domesticar a esta materia. Espero que no haya muchos veganos y que digan, profe, ¿cómo se va a comer un elefante y todo esto? Porque en principio es una cuestión figurada. Vamos con lo que son las unidades de la materia. Nuestra primera unidad es el vector libre. Ustedes conocen, voy a ir rápido en esta parte porque ustedes, insisto, ya han cursado la materia. La unidad 2 está como matrices. Antes, hago la salvedad, teníamos acá como unidad 1 en lo que era números complejos. Ahora ha pasado a ser nuestra última unidad de eso, para poder llegar más fácil a las otras unidades que antes se nos hacía difícil. Entonces pasamos a complejos al fondo. Matrices como unidad 2, determinante unidad 3, sistema de ecuaciones lineales es nuestra unidad 4. Como unidad 5 tengo recta y planos. Para unidad 6, cónicas y cuádricas. El 7, espacios vectoriales. La 8, aplicación a transformaciones lineales. La 9, valores y vectores propios. Y la 10, como les decía, números complejos. Hago la salvedad porque por veces hay algunos de ustedes que no han cursado nunca conmigo. En el momento quieran consultar algo o lo que fuere, me paran, yo les pido que me dejen acomodar en donde estoy y posteriormente no tengo problema, trato de salvar la duda o la pregunta en sí. Como decía entonces, el número 10 es números complejos. Después tengo que vamos a tener dos parciales, ¿sí? Pueden ir anotando. El primero, una estimación que hacemos va a ser el 7 de mayo, aproximadamente. Digo esto porque por veces cuando tomo los parciales, tengamos presente que estamos dando clases el día sábado. Entonces, hay otros profes que toman el día sábado para tomar los parciales y definitivamente no cambio yo mi día ni nada por el estilo por una cuestión de que yo estoy en el espacio que me corresponde estar. Por lo que tendrán que planteárselo al profe que tenga que le coincida, porque es digamos, una cuestión del espacio nuestro. Supongo que se entiende. Para el segundo parcial tenemos para el 6 de junio. El 7 de mayo yo supongo que ya vamos a estar en presencialidad, o sea que vamos a tener nuestro primer parcial en presencialidad. Y el 2 de junio auguro que sí, ya seguramente vamos a estar. ¿Qué hace falta para los parciales? Esto, estudiar y también, ¿qué más? Y también estudiar. Hay que matarse estudiando, esa es la regla número 1 para que nos vaya bien en los parciales. Y en todo lo que les podamos ayudar, entre lo que es la profe Pilar Pizarro, que es quien está en el práctico, y yo, todas las dudas que le podamos salvar, vamos a tratar de hacerlo. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien el audio? Sí, Sí, profe, se escucha bien. Perfecto, Sí, sí. profe. Bárbaro.
Gracias. Bien. Entonces, condición para acceder a la promoción directa, 2 parciales con 7 o por encima de 7 en el práctico, 2 parciales teóricos con 7 o por encima de 7. A ver. Concretar cuestionarios propuestos por la cátedra, de manera que la materia llevar de mejor manera la materia, ¿sí? Esto es lo que le comentaba yo respecto de estos cuestionarios. Estos cuestionarios, tengan presente que la idea del cuestionario en sí es que ustedes puedan sacar del apunte las respuestas, ¿sí? ¿Qué dice esto? Y en parte es para aquellos que tengan esos cuestionarios, van a tener acceso a las promociones. Aquellos que no, van a tener acceso a la regularidad. La búsqueda es que sea llevado al día la materia para que se lleve adelante. Jorge, levantaste la mano, ¿querés consultar algo? Sí, mi consulta es dónde se encuentran estos cuestionarios. Bien, van a ser dados, digamos, semana a semana. Otra de las cosas, estos cuestionarios van a tener un plazo dependiendo, ¿no es cierto? Pero normalmente 2 semanas para contestar, salvando los últimos, que vamos a tener necesidad de ya ir cerrando y entonces vamos a tener que contestarlo tal vez en una semana. Pero la búsqueda fundamentalmente está cernida en que ustedes tengan una lectura pareja de la materia. Volviendo a este esquema de cuando inicié la presentación de que realmente es un elefante, es una bestialidad de materia. ¿Por qué digo bestialidad? En alguna época, mucho atrás, esta materia era álgebra por un lado y geometría analítica era otra materia. Se unieron las dos materias como grandes y se generó esta materia que es álgebra y geometría analítica. Ciertamente uno puede decir, sí, pero no es tan extensa, se llega a dar, pero créanme y hagan ustedes la búsqueda es que ustedes se puedan encontrar con la materia de a poco. Ese de a poco hace que uno vaya trabajándola y cuando llegue el momento del parcial, ustedes están, digamos, categorizados para poder llegar adelante. ¿Esto qué va a hacer? Que aquellos que hagan los cuestionarios no solamente, me adelanto tal vez, pero estos cuestionarios van a tener posiblemente tres intentos de respuestas, porque de pronto le va a decir tal respuesta no estuvo bien, entonces te da una oportunidad más, volvés a hacer el cuestionario, tal respuesta no estuvo y así hasta la tercera. Entonces, de esa manera, insisto, esto no es una búsqueda de sacarlos del medio, sino más bien tirarlo al ruedo para que ustedes se vayan metiendo cada vez más en la materia. ¿Se alcanza a entender el concepto? Sí, profe. Sí. Profe, mi duda, pero o sea, en esos cuestionarios simplemente es para, ¿cómo decirlo? Para realizarlos no hace falta aprobarlos o sí hay que aprobar esos cuestionarios, porque dice ahí concretar, no dice Bien, aprobarlos. el 80% de esos cuestionarios deben estar aprobados. Eso va a ser la condición para que, digamos, estemos en la vía correcta. Es decir,
y comento, esto es, debo ser honesto con ustedes, esto es muy nuevo, hemos estado tratando en virtud, y déjenme hacer catarsis si quieren, pero en virtud de las necesidades que vemos que ustedes cada vez más tienen los problemas de estudio o de la búsqueda, y sabemos, fíjense en el número que estamos día sábado trabajando hoy ustedes y yo, el número de gente que tenemos, indica que da un indicador diciendo, le busquemos la vuelta a ver si damos una vuelta de rosca para lograrlo. Esto es un trabajo más que queremos los docentes hacer para que ustedes alcancen el objetivo. Pero el objetivo no es decir, che, si no alcanzan se lo vamos a regalar. Ojo, no está ahí el punto. Sí está el punto en plantearnos una posibilidad de que ustedes en esta forma vayan leyendo la materia y no lleguen al último, en donde no llegan porque definitivamente se les hace más que difícil y termina siendo un problema más que una posibilidad. Básicamente, como les decía, el 80% va a ser autocorregido por autogestión, o sea, por la UV, va a ser corregido, y entonces van a tener, como les decía recién, varios intentos, de manera que ustedes, como tienen 2 semanas, como charlamos recién, entonces van a ir teniendo esa posibilidad de ir haciendo las respuestas estas, y que sea una lectura de las unidades que vamos viendo. ¿Se entendió? ¿Alguien quiere hacer alguna otra consulta? Voy a ver el chat, a ver porque si hay. Alguien me pregunta con 6. El tema en principio sería más que un 6, el 80% de el mismo, entonces, y les anticipo, tal vez no tomen esto como estricto, ¿no? Pero sí van a ser a lo mejor entre 5 a 10 preguntas. Entonces no va a ser una cosa y tal vez en el estilo de múltiples choice o cuestiones así, pero que hace a las veces de que ustedes tengan una lectura y haciéndolo ya está planteado el tema. Bien. Teórico práctico. Por ahora me anticiparía a decir que va a ser seguramente teórico, y la idea que hacerlo teórico práctico. No estar cerrado eso, pero en teoría va a ser teórico práctico. Posiblemente sean 5 preguntas teóricas y 3 del práctico, o 2 del práctico. Ya veríamos cómo lo salvamos, pero el punto es ese. Profe, una consulta sobre los parciales. ¿Hasta qué unidad abarcaría el primer parcial, y a qué unidad es el segundo? En principio, hasta donde conozco, entraba anteriormente hasta rectiplano, y como la unidad 10, que ahora complejos, era ante la 1, tal vez incorporemos algunas cónicas, es decir, desde lo que es vectores, matrices, determinantes, sistema de ecuaciones, y sistema de ecuaciones pasamos a lo que es rectiplano y alguna cónica. Supongo 2 de las cónicas, de las 4 cónicas. Si pudiéramos todas sería fantástico. Pero básicamente estimo que vamos a estar por ahí. Y la segunda etapa sería desde ahí hasta lo último. Bien, muchas gracias. No, por nada. Alguien había levantado la mano, no sé si está... Era yo, profe. Ahí la bajo.
Bien, no hay problemas. Es para saber si había salvado eso. Bien. Eh, Vamos a ver. Entonces, los recuperatorios, la condición para acceder a un recuperatorio de los dos parciales toman uno de ellos con nota de 7 o más. ¿Sí? Para recuperar, tenemos que tener uno con nota de 7 o más, o el 6 para regularizar. Eso lo conocen. A ver. Solo se podrá recuperar un solo parcial, esto ustedes lo tienen claro. Promoción de la materia, todos los parciales tomados un valor de 7 o superior, no promedio. La duración de la promoción hasta el turno de marzo del 24. A la vez, para acceder a la promoción, como les dije anteriormente, vamos a tener que tener estos parcialitos, llámenle cuestionario, como ustedes le quieran llamar. La idea es, insisto, no es bajar a nadie, sino hacer que se acerquen más, porque es tratar de hacer alguna acción que los podamos dar una mano. Y como dice ahí, lo mejor en este año para todos ustedes. Les deseo que sea un año fantástico, que nos alejemos de esto que hemos pasado de la pandemia, que le incorporaría la porquería de pandemia, que en parte ha tenido la virtud de poder hacernos a nosotros crecer a todos, crecer en el sentido de valorar mucho las cosas que tenemos, extrañar otras que se nos han ido, por supuesto, pero que a la vez nos han traído desde lo tecnológico estas cuestiones de estar hoy yo tomando mate en mi casa y pudiendo hablar con ustedes, dándole todo lo que más pueda en lo que hace a esta materia y que nos hizo crecer en esto. O sea, siempre digo que hay que tratar de ver la parte llena del vaso y no lo que nos falta. Entonces, la propuesta es que valoremos lo que tenemos, sigámonos cuidando, fijémonos que no nos fuimos del todo, pero tenemos que estar firmes para que no esto sea una realidad, que podamos disfrutar de esto que tenemos, que es la normalidad, es lo que era siempre, y ahora tenemos como una cosa tan loca de decir qué suerte que tenemos la posibilidad de cursar. Bueno, en sí, esta es la presentación. Vamos a ir a hablar un poquito más de la materia. Vamos a ver. A ver. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decir antes que larguemos? Profe, Sí. yo quería consultarle porque tengo como la mala suerte de que, primero que nada quería preguntarle por el tema de la asistencia. ¿Cómo Sí. será eso? Yo más que nada lo pregunto porque no me di cuenta, bueno, más o menos, me anoté los sábados a cursar esta materia. El tema es que yo soy de sistemas y varios parciales de sistemas son los sábados, así que habrá varias clases que yo no podré asistir porque tendré parciales del departamento de sistemas. Bien. Yo considero, Juan, que en principio no sería el problema tanto en la asistencia. Yo digo porque te va a perder la clase, eso sí, pero no voy a tener una cuestión rígida en eso. No negocio, como dije al principio, la parte de cuando hablo de los parciales. En el día del parcial nuestro, vamos a tener que estar en el curso nuestro, porque
yo doy la clase el día sábado a las 9 y largo la clase a las 9 y quiero tomar el parcial el día sábado a las 9. No es que yo me meto en el aula de otro y voy el día martes y le digo, voy a tomar en este horario el parcial. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, en ese criterio es lo que yo veo un poco de incompatibilidad, Juan, respecto de eso. Si no te coincide, está todo bárbaro. ¿Se entiende? Pero no sé si es cuestión de futurismo, porque por veces, esto ha pasado, por eso lo comento, muchas de las veces se le plantea al profe, yo te hago un certificado de que vos estás en el parcial mío, y el profe accede a tomarte en otro momento. No sé cómo será el problema, el tema. Pero conozco de que sí hay profes que ponen, qué sé yo, en diciembre del año pasado ponen la fecha para poder tomar como una cuestión, yo lo dije primero. El punto no pasa por decirlo primero, sino por no entrar en el momento que la cátedra tiene el horario. Sería difícil que yo pueda decir, vale mi punto de tomar el parcial un día martes y yo doy los sábados. No tiene consistencia. No sé si responde a tu pregunta, Juan. Sí, sí. Más que nada lo mío era porque hay algunas materias que como condición de regularidad tienen la asistencia del 80%, una cosa así. Sí, yo no lo llevé adelante en la virtualidad. Sí, en la presencialidad lo vamos a tener presente a eso. En el particular, y yo voy a en esto definir de alguna manera, considero que el curso en el que estamos nosotros somos todos recursantes, la mayoría, entonces me interesa que estén, les sería interesantísimo a ustedes que estén, pero no es algo específico. ¿Por qué? Porque tomarles, ojo, no sea menos que sea una cuestión desde la cátedra en sí, desde arriba, pero tomarle asistencia a ustedes a 120 que son, lleva un tiempo abismal que me quita otra situación que es dar clase. Entonces, por eso no soy el más tendiente a ese criterio. ¿Se entiende? Sí, profe. Listo, Juan. Bien, vamos a alargar con algo. Nuestra unidad 2, dice ahí, en realidad es nuestra unidad 1, vectores. ¿Qué son los vectores? Primeramente son magnitudes, vamos a tener las magnitudes en sí, que pueden ser magnitudes escalares o pueden ser magnitudes vectoriales. Estas magnitudes escalares quedan determinadas cuando decimos la magnitud y la unidad. Yo digo 100 litros y no hay duda de que estoy hablando de un volumen en donde voy a tener esa cantidad, en el caso de un volumen de un tanque, esa cantidad de agua que voy a tener ahí. Voy a decir la temperatura del cuerpo, 37 grados. Y ya me define claramente poniendo la cantidad, que es nuestra magnitud, y la unidad de medida, ¿sí?, que utilizamos, que es el grado. Ya sé de qué estamos hablando, me queda más que claro. Ahora, hay magnitudes, que son las vectoriales, que no quedan definidas solamente con su magnitud y su unidad. Entonces, las vectoriales tienen necesidad de valerse de un valor numérico, que es la magnitud, una unidad de medición, ¿sí?, la dirección y el sentido. Si no, no vamos a llegar
a tener una idea clara de la magnitud de que estamos hablando. Es decir, por ejemplo, yo digo, supongamos que estamos en presencialidad y estamos en la facultad. Y entonces digo, por favor, nos vamos a ir de acá a 5 cuadras y nos vamos a encontrar todos ahí. Entonces dicen, lo más lógico me van a decir ustedes, 5 cuadras, ¿para dónde? Estoy pidiendo la dirección, o sea, la dirección, bien digo. Y bueno, en dirección este-oeste, por ejemplo. Ah, bien, pero ¿con qué sentido? ¿Voy para el este o para el oeste? Entonces, tengo que dar un sentido, una dirección para que me puedan encontrar. Yo necesito definir para ese vector dirección, para ese vector posición, perdón, para ese vector posición, para poder definirla, necesito dar una unidad, 5 cuadras. Cuadra sería la unidad, 5 la magnitud, 5 cuadras la unidad, la dirección este-oeste o norte-sur, lo que quieran, y en sentido en la dirección. Para no poner norte-sur, este-oeste, vamos a decir, va a ser que la dirección sea paralela a la Cruz Roja, que es la calle que está en Quality. Paralela a la Cruz Roja. Sí, bueno, está todo bárbaro. Pero primeramente yo quiero saber ese paralela, si va a ir hacia el centro, o hacia, digamos, hacia Barrio Jardín, o hacia el otro lado, que es la avenida Vélez Sarsfield. Entonces, sí o sí, para poder especificar un vector posición, necesito estos 4 valores que me van a dar una idea clara de qué vector estamos usando. Entonces, ahí vamos con un ejemplo de dirección. Los autos que se desplazan en una misma calle o en rectas paralelas están desplazándose en la misma dirección, una recta vertical. Los autos que se desplazan, esto del sentido, en la misma calle, doble mano, la pueden hacer en 2 sentidos, este-oeste o oeste-este, ¿sí? Y de pronto, en una recta vertical, si es para arriba o para abajo. Bien. Sigo insistiendo y lo dejo concebido para siempre, que cada vez que veamos y alguien tiene alguna acotación, puede desmutearse y poder hacer la salvedad, desmutarse. Bien. Vectores. Esta es la definición. Un vector, un segmento de recta orientado que se utiliza para representar magnitudes vectoriales. Este vector tiene un extremo, un inicio, esta flecha indica el sentido, la recta que determina la dirección, toda esta recta, mi origen, mi extremo, el ángulo que indica la dirección, ¿sí? Se indica con letra minúscula, con un guión o una flecha por encima, de esta manera, A o A y AB o AB. La longitud del vector, esta longitud indica la magnitud, ¿sí? De una manera, teniendo una escala prevista, se puede indicar de esta manera la magnitud. Se indica de esta forma la intensidad, ¿sí? Y se lee como el módulo de A. Es un número positivo, ¿sí? Clases de vectores. Tenemos los vectores aplicados y los vectores equivalentes. Fíjense que los aplicados son fijos, tienen el mismo origen. Después, los equivalentes tienen distinto origen e igual módulo y dirección y sentido. Entonces, tenemos estos equivalentes que son deslizables o axiales en el mismo eje
y se desplazan sobre la misma recta de acción. Y tenemos a esos que son los libres que tienen la característica de poder desplazarse paralela a la recta de acción. Es decir, fíjense que esta es mi recta de acción, yo puedo poner el vector acá, o lo puedo trasladar, desplazarlo paralelo a la recta y ponerlo de esta forma. Estos son los clases de vector y vamos a ver cómo sería. Acá tengo mi suma y recta de vectores, tengo el vector A y el B. Estos dos vectores yo voy a poder trasladarlos y llevarlo a un punto en común en el inicio, en donde de esta manera genero el método de paralelogramo, donde la diagonal mayor indica la suma de los dos vectores. El método del polígono, es decir, a mi vector A, en el extremo desplazo el vector B de esta forma y uno el inicio con el extremo del otro y voy a tener el A más B, que lo denominamos el método del polígono. Todo esto ustedes lo han visto, repasamos rápido. Entonces tengo, si hago la resta, A menos B va a ser igual a A más el menos B. Es decir, ¿qué quiero comentar con esto? Que si yo tengo el A y le sumo este era el B, pues digo, voy a sumar el menos B y hago el método del paralelogramo, puedo saber que esto va a ser mi resta. Fíjense que en este estaba el B, con el opuesto en la misma cantidad o en el mismo módulo, lo pongo, voy a establecer el menos B, por lo que voy a dar la resta, y lo mismo hago para el método del polígono. Tenía el B acá, pongo en el B en el sentido contrario, va a ser el menos B, y obtengo mi resta. Dentro de las propiedades, tengo estas cuatro que habla de la conmutativa, que A más B es igual a B más A. La asociativa puedo asociarlo de esta forma, A más B más C o A más B más C. El elemento neutro que tengo, que si yo a un vector le sumo el vector 0, va a quedar el mismo vector. El elemento opuesto va a ser A más menos A, es lo que veíamos recién, va a ser igual a menos A más A, que es igual a 0, es decir, si yo sumo el B más el menos B, me daría el vector 0, es lo que plantea acá. Eso sería una de las propiedades. Vamos al producto de un vector por un escalar. Fíjense que hago la salvedad y vuelvo. Hablamos de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, o sea, producto de un vector por un escalar. Cuando multiplico un vector por un escalar, en el caso este como ejemplo un 2, obtengo otro vector en el que cambia solo el módulo lambda veces. Si el escalar es positivo y el módulo lambda veces y el sentido si el escalar es negativo. En este caso yo tengo el A, lo multiplico por un 2, voy a tener el doble de lo que yo tenía. Y si tengo el B, lo multiplico por menos 1, voy a tener que va a ser el mismo módulo, pero cambiado de sentido. Si multiplico por un valor que sea menor a 1, o entre 0 y 1, o entre 0 y menos 1, en este caso, voy a tener que se hará más chico. Como propiedades, tengo la propiedad asociativa, lambda por K por A, puede ser puesto como lambda por K por A, que es igual a K por lambda por A. La distributiva respecto a la suma de vectores, yo tengo lambda por A más B, que es igual a lambda por A más lambda por B. Distributiva respecto a la suma de escalares, fíjense, allí sumamos vectores, en este sumo escalares, y entonces puedo poner que es lambda por A y más K por A.
puedo hacer la distributiva, y el elemento neutro, que para nuestro caso de la multiplicación o producto, va a ser el 1. A es igual a 1 por A. Es un elemento neutro que es mi elemento 1. Vamos a lo que es la componente de un vector. A ver si me sale. Vamos a ir al componente, lo vemos primero. En el plano, ¿yo qué tengo? Este va a ser mi vector A. El origen está como x0, y0. ¿Qué es lo que es esto? Las coordenadas del punto de este vector de inicio, ¿sí? Y este va a ser las coordenadas de mi fin. Es decir, tengo mi origen y mi extremo. Si se proyecta el vector sobre los ejes, tengo la componente A1, es decir, bajo y hago x0 y x1 va a ser A1, y y0, y1 va a ser A2, que es lo que tengo acá. Entonces, voy a decir que el vector A, que está graficado acá, va a ser A1, A2. Y que el módulo de A es la raíz cuadrada de A1 al cuadrado más A2 al cuadrado. Esto claramente sale por el teorema de Pitágoras, que ustedes lo conocen, que es la hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados del cateto. Básicamente, las proyecciones son perpendiculares, entonces yo tengo acá mis versores I y J. Tienen igual dirección los versores que los ejes y el módulo unitario. Entonces, tienen el valor 1, I y J, que van a ser que multiplican por el valor en sí. Entonces, I, el versor sobre el eje X, EJ sobre el Y, esto ya lo tenemos claro. Entonces, voy a poder definir que A sea A1I más A2J, que a esta la denominamos expresión cartesiana del vector. Vamos a ver cuánto tiempo tiene esto, a ver si es que me traslado o no. Lo estoy probando. Profe, una consulta. ¿Va a subir estas diapositivas al aula virtual? Así es. Así que le va a ser muy útil, pero sigo insisto, tengan presente que es importante también que lean el apunte de Educo, ¿sí? Es fundamental porque puede darle mayor amplitud a lo que estamos haciendo. Esto es para llevar a una cuestión clara, es importante, nos da un paneo rápido, pero siempre tenemos que tener presente que debe ser más puntual por veces para cuando queremos saber para los parciales. Creo que se está cargando lo que definimos del vector. Si alguien quería decir algo más. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre un vector y un versor? Ahora, pero aquí está el gran secreto. Ahora me decía Héctor. Sí, ¿cuál es la diferencia entre un vector y un versor? Bien, ¿qué es el versor? Es un vector con valor 1. Y no solamente eso, sino que es un vector con valor unitario y que tiene, digamos, la característica de pertenecer al eje que le valga. Es decir, voy a ir al versor I. El versor I tiene valor 1 y está en la misma dirección que el vector X, o sea, que el eje X. El versor J va a ser un vector de valor 1 y que tiene la dirección del eje Y. ¿Claro? Y vos decís, ¿para qué hace esto, profe? Porque y simplemente para poder generar esta ecuación cartesiana, porque me establece que
5i, vos ya definitivamente sabes que va a estar el valor de 5 veces sobre el eje X. Y 4j ya me establece que sí o sí está sobre el eje Y, y entre esos dos me van a formar el vector A, que está A1, que sería el 5, A1j más 4j, y ese me establece el vector A. ¿Quedó claro esto? Sí, profe, muchas gracias. No, por nada. Me parece bárbaro que se saquen todas las dudas. Siempre lo que sea. Pregunten, ¿saben qué? Yo les cuento de esto. Yo he sido un insufrible preguntador toda mi vida, porque prefiero quedar como un tonto una vez porque no sé algo, pero no vivir siendo un tonto porque no lo pregunté. Digo tonto porque parece que por ahí es una cosa tan simple. ¿Y cómo va a preguntar esto? Ya vos te salvaste esa duda y de pronto ya pasas un escalón distinto, no estás con esa duda, sino esa va acumulando dudas y persiste y no está bueno. Así que no tengo problemas que ustedes me detengan y poder hacer salvedad. Vamos a ver qué pone el Julio Profe en esto. Voy a ver si me adelanto así. Comencemos definiendo qué son vectores unitarios. Sí, Se No llaman se así muestra lo a que... aquellos Bueno, vectores como cuyo el modo PowerPoint, digamos, y no el video en YouTube. ¿Cómo? Que nos siga apareciendo el PDF que estaba presentando de componentes de un vector, pero no el video de YouTube. Se escucha, pero no aparece el video. Ah, bien, bien, bárbaro. Ahora voy a ver cómo, si es viable que poder hacer componente de un vector teoría. Como Esto, dicen ahí por el chat, tiene que compartir toda la pantalla, así si usted va a la pestaña de, bueno, de YouTube, claro, puede verse. compartir toda la pantalla. A ver si voy a ver si es que saliendo de acá voy a hacer escapar este. Tal vez, chan, 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 chan. Déjenme que vea dónde estoy. Voy a, creo que ahora me parece que podría ser. Sí, ahí se ve, Ay, profe. módulo, Vamos a ver. magnitud o norma es 1. Considerando el espacio tridimensional generado por los ejes X, Y y Z, se llama I al vector unitario que tiene sentido positivo en la dirección del eje X, J el vector unitario con sentido positivo en la dirección del eje y K el vector unitario que tiene sentido positivo en la dirección del eje Z. Entonces, los vectores I, J, K tienen módulo 1 y son perpendiculares entre sí. Miremos el dibujo más grande considerando únicamente los semiejes positivos o X, o Y y o Z. Supongamos que escalares A, B y C, diferentes entre sí y mayores que 1, multiplican a los vectores unitarios I, J, K respectivamente. Obtenemos entonces los vectores AI, BJ y CK con módulos o tamaños respectivos A, B y C. Si sumamos el vector amarillo AI con el vector rojo BJ por el método del paralelogramo, obtenemos el vector violeta AI más BJ. Y si nuevamente usamos el método del paralelogramo para sumar el vector violeta con el vector azul CK, obtenemos el vector verde AI más BJ más CK, que vamos a llamar N. Luego, el vector N es igual a la suma de los vectores AI más BJ más CK, y esto también se puede escribir como la terna de valores ABC. De esta manera, el vector N queda expresado en términos de sus componentes rectangulares. Los vectores AI, BJ y CK se llaman componentes rectangulares de N porque, siendo perpendiculares entre sí, la resultante de su suma es el vector N.
Estas componentes siempre se enuncian en el orden X, Y, Z, cuando se trata de vectores en el espacio. Por otro lado, el punto O es el origen del sistema de referencia tridimensional, que corresponde a X igual a 0, Y igual a 0 y Z igual a 0. Luego, sus coordenadas son 0, 0, 0. Mientras tanto, desde X igual a Y igual a B y Z igual a C, se generan segmentos paralelos a los ejes, formando como una especie de caja que permite determinar el punto P, cuyas coordenadas son A, B, C. Obsérvese que para el vector n, su origen, cola o punto inicial es O, y su extremo, cabeza o punto final es P. Luego, el vector n puede escribirse también como el vector OP, y las componentes de n resultan de hacer la diferencia entre las coordenadas de P y las coordenadas de O, es decir, punto final menos punto inicial. Veamos, al punto final P de coordenadas A, B, C, le restamos el punto inicial O de coordenadas 0, 0, 0. Efectuando la resta entre las coordenadas respectivas, es decir, X con X, Y con Y y Z con Z, obtenemos la terna ABC, que definen las componentes rectangulares del vector n. Como dijimos hace un momento, esto equivale a escribir AI más BJ más CK. Para obtener el módulo, magnitud o norma del vector espacial n, hallamos. Lo voy a poner un poquito más rápido, así los sintetizamos, ¿sí? Permítanme ver si se entiende. La raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Bien, hemos visto entonces cómo un vector en el espacio puede expresarse en términos de sus componentes y cómo se determina su módulo, norma o magnitud. Si en todo esto hacemos el escalar c igual a 0, entonces eliminamos todo aquello que contiene la c. Desaparece el vector ck y por lo tanto el vector n. Quedan entonces los vectores AI y BJ, cuya suma habíamos obtenido por el método del paralelogramo. Si a este vector violeta lo llamamos G, tenemos que es igual a AI más BJ, o la pareja de componentes AB. Se trata de un vector en el plano XY, y su módulo es igual a la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado. Mirando esto con más detalle y desde otro ángulo, tenemos el sistema de referencia bidimensional, es decir, el plano cartesiano formado por los ejes X e Y, los vectores AI y BJ, y la resultante de su suma, es decir, el vector G, que aparece expresado en términos de sus componentes rectangulares. Para este vector, dijimos hace un momento que su módulo viene dado por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Nótese que si dibujamos los vectores AI y BJ de manera consecutiva, por el método del triángulo se obtiene su suma, es decir, el vector G. Tenemos entonces un triángulo rectángulo con catetos de longitud A y B, cuya hipotenusa mide la raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, según el teorema de Pitágoras. De esta manera se demuestra que el módulo del vector G es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. Por otro lado, el ángulo θ, que forma el vector G con el semieje positivo o X, lo encontramos también en el triángulo rectángulo. Si aplicamos la relación trigonométrica tangente al ángulo θ, es decir, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tenemos que tangente de θ es igual a B sobre A, es decir, el cociente entre la componente en el eje Y y la componente en el eje X. Y allí podemos despejar el ángulo θ aplicando la función trigonométrica inversa, es decir, θ es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A, o lo que es lo mismo, arco tangente de B sobre A. De esta manera se encuentra el ángulo θ que determina la dirección de un vector en el plano. Para determinar las componentes de un vector en el plano, si se conocen las coordenadas del origen y del extremo, también se hace la resta entre el punto final y el punto inicial, es decir, las coordenadas de P2 menos las coordenadas de P1. Restando coordenadas respectivas, es decir, x2 menos x1 e y2 menos y1, tenemos las componentes del vector P1, P2. Recordemos que esto se puede escribir también así, en términos de los vectores unitarios y J. Finalmente, para un vector que pertenece a un sistema de referencia unidimensional como el eje X, solamente se especifica su componente en dicho eje, en términos del vector unitario Y. Recordemos el caso del vector AI, cuyo tamaño es A. Si este vector lo llamamos L, entonces se expresa como L igual a AI, o simplemente la componente A, su módulo, expresado con doble. Bien. Yo creo que básicamente lo dejé correr hasta ahí como para saber de qué estábamos hablando. Vamos a volver a lo que estábamos.
¿Les pareció bien? Bueno, ahí tienen ustedes para poder terminarlo de ver, si lo quieren. Yo después voy a subir este Power. Así que me parece que respondió las preguntas que habíamos hablado y todo, así que es válido. Vamos a estos versores de lo que hablamos anteriormente. Entonces, tengo mi A2, mi A1, que respondía a la expresión cartesiana del vector. Vamos a lo que es las componentes de un vector. Tengo en el origen x0, y0 y z0, y en el extremo x1, y1, z1. Si se proyecta el vector sobre los ejes, tenemos las componentes estas, siendo A1, x1 menos x0, A2 lo mismo sobre el eje y A3 sobre el eje z. Entonces puedo poner de manera en los tres ejes el vector A, A1, A2, A3, que es esto como módulo, va a ser la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más A2 al cuadrado más A3 al cuadrado. El vector A es la diagonal del paralelepípedo, lo vimos recién en el video. Su versor tiene igual dirección que los ejes y módulo unitario. En J tengo el versor sobre el eje Y, el versor sobre X, K sobre Z. Entonces, los versores tienen estos valores de los que expresamos ahí. Y puedo poner que A va a ser A1i más A2j más A3k, que esta expresión es la expresión cartesiana del vector en 3 dimensiones, en el espacio. Ahí estamos, que lo vimos recién, a esto en el video, ¿sí? Que tiene que ver con las imágenes. Este tiene dos valores, valor de 2 sobre X, valor de 3 sobre y valor de 2 sobre sobre Z, perdón, por lo que puedo establecer acá mi valor de A. Lo mismo tengo uno en el espacio ahí. Vamos a lo que son los cosenos directores. Alfa, beta y gamma son ángulos que forman el vector con cada uno de los ejes. Fíjense en este mi vector A, forma ángulos con cada uno de los ejes y yo sé que estos son los cosenos directores de los ángulos de dichos ángulos. Entonces yo sé que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es igual a 1, y esto es planteado desde acá en el espacio. Yo puedo decir que el coseno de alfa, cuál es la dirección que va a tener en mi vector con X, yo puedo sacar mediante el coseno o el arco coseno, puedo sacar el ángulo, ¿sí? Mediante esta ecuación que tengo planteada. Vamos a los cosenos directores. Bueno, esto un poco sería correspondiendo a lo que hablábamos anteriormente. Este es el valor de ángulo con cada uno de los ejes. Profe, Sí, una consulta, ¿me puede explicar bien a cuál corresponde cada uno? Alfa, beta y bien, gamma. No me quedó bien eso. vamos. Mira, fíjate, acá está mi vector. Alfa va a estar con el vector X, ¿sí? Ahí está mi vector A. Y desde acá tengo el ángulo que forman con este vector. Beta va a ser dado a lo que es el vector con el eje Y. Y gamma con el eje Z. Cada uno de estos va a establecer la posición ineludible en donde está puesto mi vector. Esto que decíamos que los vectores tienen la característica de ser que necesitamos dar una posición del lugar donde está, cuál es la dirección, y después luego el sentido mediante la flecha. Estos ángulos definen
en el espacio en donde está plantado mi vector. ¿Sí? Es necesidad para poder establecerlo, digamos, como coordenadas polares. Ahí está, gracias, profe. No, pues no. Este producto escalar y producto vectorial, yo tengo como producto punto o producto interno. Acá vamos a tener que el producto, ahí miren esto porque está muy bueno. También no quiero extenderme tanto para que, si no, no voy a poder llegar al fondo. De última, ¿saben qué? Vamos a ir y luego tal vez volvamos a ver si nos queda el tiempo. Vamos a volver sobre este video. Tengo acá como producto escalar y producto vectorial. Yo sé que, vuelvo a la anterior, observen cómo veníamos para que me sigan. Nosotros habíamos planteado los vectores, la suma y resta de vectores, el producto de un vector por un escalar, y también nos pasamos después a lo que era el componente de vector en el espacio, todo, y después caemos a lo que es el producto ahora escalar de dos vectores y el producto vectorial entre dos vectores, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a tener? Por un lado, producto punto o producto interno, y el producto vectorial o producto cruz por el otro. Esto vamos a ver que hay aplicaciones de la física, el torque o momento, torsión. En este caso yo tengo una fuerza por una distancia, que son dos vectores, por lo tanto me da un vector momento, ¿sí? Y acá el trabajo de una fuerza por una distancia, esto es un producto escalar. Ya vamos a ver respecto de eso. Vamos a lo que es la gráfica y la definición. Yo, fíjense, esto es de cajón y permítanme que haga una salvedad. Yo por ver ese producto punto entre dos vectores, yo sí o sí tengo que referenciar la gráfica, porque tengo que mostrar que están los dos vectores, mi vector A, mi vector B, y el ángulo que lo vincula a ellos. De esta gráfica parto y digo, el producto escalar entre dos vectores A por B, fíjense que está acá, es el número que se obtiene. ¿Qué cosa es? Número. Un número es un escalar que se obtiene al multiplicar el módulo del primer vector, este A, por el módulo del segundo vector, por el coseno del ángulo que forman dichos vectores. Es muy simple la respuesta. Digo, ¿por qué? Porque es módulo de uno por el módulo del otro por el coseno del ángulo que yo tengo entre dos. Si yo pongo esta expresión y no hago la gráfica, y definitivamente no estoy sabiendo quién es Tita, de dónde puedo concebir que el otro tiene que interpretarlo. Como ingenieros que van a ser ustedes, deben ser claros en el concepto que van a tirar. Si yo digo que A por B, tengo que saber quién es A, quién es B y el ángulo que los vincula. Entonces, ahí cierra el tema. Y alguien puede decir, bueno, sí, pero yo tengo este ángulo o puede ser este otro ángulo que sería acá. Es el ángulo más chico que haya entre ellos dos. Entonces, por eso dice que θ va entre 0 y 180 grados. Podemos calcular θ, de ahí que va a ser U por B, que es el producto de A por B, sobre un módulo B módulo, que esto me da el coseno de θ. Sí, escucho. ¿Alguien quiso decir algo? Bien. Si θ es 90... Profe, yo quiero hacer una consulta. El módulo VS, ¿de dónde sale? SV es lo mismo, han querido poner otro vector, pero en realidad podríamos haber puesto A por B, ponerlo como si fuera acá A por B. Sobre esto, ¿qué hice yo? Despejé de acá el coseno. De este coseno que tengo, lo despejo. Entonces, esto pasa abajo.
sería, si querés puesto en esta ecuación, va a ser A por B, que es lo mismo que U por B, sobre esto que pasa abajo, es U módulo por B módulo, que es lo mismo que A módulo por B módulo. ¿Se entendió, Jorge? Sí, profe, se entendió. ¿Está? No, querías que, porque por veces cambiamos las letras y o sea, nos perdemos, me pasa por veces, por eso digo, lo salvo así de esa manera. La condición de perpendicularidad, esto es importante. Nosotros, si θ es 90 grados, yo sé que el coseno de 90, ¿cuánto es? 0. Entonces, θ pi sobre 2, coseno de θ va a ser igual a 0, por lo que el producto escalar será igual a 0, siendo los vectores A y B no nulos. ¿Cómo es esto? Pongamos acá, este no nulo, este tampoco, es decir, tiene un valor esto y este otro valor, pero el coseno de 90, cuando yo reemplazo acá θ por 90, me va a dar 0. Entonces, como es una multiplicación, anula todo. Entonces, mi condición de perpendicularidad da que en esta ecuación, cuando yo pongo, me da que por el producto escalar sería igual a 0, siendo los vectores A y B no nulos. Entonces, A y B igual A por B igual a 0, implica que A es perpendicular a B. Es mi condición. Vamos a ver que esto después lo utilizamos un montón de veces, porque la aplicamos esta consideración para rectas, para un montón de cosas. Cuando hablamos de vectores ortogonales, nos referimos a los vectores que son perpendiculares. Producto escalar, entonces, la expresión cartesiana del producto escalar en R3, si yo considero dos vectores, tengo el vector A y el B, este que teníamos anteriormente, este A y B, ¿sí? Los dos mismos vectores. ¿Yo qué digo? Expresado en la forma cartesiana, voy a tener que A va a ser A1 por I, más A2 por J, más A3 por K, y que B lo mismo de esta manera, pero para B. Entonces yo voy a poner A por B, voy a poner lo mismo que tenía acá, A, lo mismo que tenía acá, B, y distribuyo. ¿Qué digo? A por B, A por B2, A por B3, y voy haciendo la distributiva de uno con otro, y luego esta distributiva. ¿Me siguen? Entonces, ¿qué hago? En este caso, A1 por B1 es I por I. ¿Sí? A1 por B2 va a ser I por J. A1 por B3 es I por K. ¿Sí? Y acá van poniendo que I por I es igual a 1. ¿Qué sucede? Esto, cada uno de las A con toda la 1 de los B, y lo mismo con la 3, y voy a establecer todo esto que tengo acá. Reemplazando, voy a tener, ¿qué me queda? Que todos los que son I por I me da igual a 1. ¿Por qué? Porque el coseno de 0 grado entre I y I es 0, digamos, los grados que separan a I y I, porque están en el mismo eje. Entonces, el coseno de 0 es 1, por lo que I por I me da igual a 1. I por J tienen 90 grados, ¿sí? Entonces, yo sé que el coseno de 90 grados es igual a 0, por lo que, en este caso, todos los que sean productos cruzados I por K, J por I, o J por K, o K por I, o K por J, van a ser iguales a 0. Entonces, todos estos se me van a ir, digamos, borrando, y definitivamente queda que A por B va a ser A1 por B1 más A2 por B2 más A3 por B3, que es la expresión cartesiana del producto escalar. Dicho de alguna forma, es la sumatoria, porque fíjense que hay sumas acá, la sumatoria de los productos de las componentes homólogas.
Homóloga quiere decir que el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, ¿sí? Entonces esto ya lo habíamos salvado anteriormente y recordemos que los vectores, los componentes de los vectores son estos, uno que ya lo habíamos planteado. Seguimos. Entonces, vamos a un ejemplo. Tengo el vector U y el vector V. Fíjense que cambiamos del A al B ahora. Si yo digo U por V, ¿cuánto es? En este caso voy a tener que la suma de los componentes homólogos, directamente, en vez de hacer este por este y este por este y este por este, ¿qué hago? 2 por menos 3 más menos 3 por 2 más el 1 por el 4 y me da, haciendo esta sumatoria, 2 por 3 menos 6 más 2 por 3 menos 6 más 4 por 1, 4. Entonces, tengo menos 6, menos 12, más 4, menos 8. Si vamos a un ejemplo en 2 dimensiones, tengo el vector U y el V, multiplico acá, si quiero determinar el ángulo, digo que U por V es igual a U módulo por V módulo por el coseno de tita. De ahí despejo este coseno de tita, yo puedo poner que U por V es igual a U por V, U módulo por V módulo, que es igual al coseno de tita, y yo para sacar el ángulo tita voy a hacer el arco coseno de ese cociente, por lo que, planteado de esta manera, yo sé que U por V es la suma de las componentes homólogas. Este 1 por menos 3, que lo pongo acá, este 3 por el 2, que está puesto de esta manera. Entonces 3 por 1, 3, menos 3, y 3 por 2, 6, 6 menos 3, 3, y hago la raíz cuadrada de los de abajo, del U y Ahí el puede V. decir que hay un error, porque ¿Cómo? dice 1 sobre 2 más 3 a la 2, y no sería menos 3 a la 2. 1 menos 2 acá, Sí, sí, ahí. menos 3 sobre a la 2. Sí, es menos 3 a la 2, pero está puesto acá, en este es 1 y 3. Este es el módulo de U. 1 y 3. 1 al cuadrado y 3 al cuadrado. Y este es menos 3 y 2, que están puestos acá. No, estaría bien, está correcto. Ah, perfecto. Y al elevarlo al cuadrado quedan positivos. Este es 9, 3 por 3, 9, y 2 por 2, 4, 9 y 4, 13, está bien. Y 9, más 1 a 10. Sí, está perfecto. Raíz cuadrada de 130, que queda 3 sobre raíz cuadrada de 130, haciendo ese cociente y el arco coseno, llego al valor de 74 grados, que es el valor que tengo entre eso. Bien. Propiedades. Conmutativa, pueden variarse. Es distributiva respecto a la suma de vectores, de esta forma. Asociativa para el producto escalar, es decir, yo puedo asociar el lambda por el A y el O por B, o el lambda por B y el A solo. El producto escalar entre vectores y sí mismo es igual al módulo del vector al cuadrado. A por A es igual que al módulo de A al cuadrado, pues A por A es igual a módulo por el coseno de tita. Como el coseno de 0 es igual a 1, me queda A por A, queda igual a A al cuadrado. Suponiendo que el ángulo entre A y A es 0, obviamente. Proyección ortogonal. Esto tiene un link ahí para ver si nos llegamos hoy. Entonces, donde voy a tener que A tiene un omega 2 y un omega 1. Es útil en algunas circunstancias
descomponer el vector como la suma de dos vectores perpendiculares, ¿sí? Entonces, de esta manera tengo la omega 1 acá, que es la proyección que da este A. Yo tengo la proyección sobre X, que va a ser omega 1, y sobre omega. Como omega 1 es la proyección ortogonal de A sobre B, y omega 2 es la componente de A ortogonal a B, este es omega 2, se calcula como omega 1 es A por B sobre B cuadrado por B, y omega 2 es A por B sobre B cuadrado por B. Esto sale de la gráfica, ¿sí? En el apunte está la demostración, no es algo que me significa, pero ahí tienen para poder verlo después en el video. Esto sí me interesa mucho, que es el producto vectorial. Anteriormente, entonces, para hacer una cuestión así de repaso, vimos lo que es el producto escalar y ahora nos dirigimos a lo que es el producto vectorial. Son los dos tipos de productos que tenemos. Entonces, se lo denomina también producto cruz o producto externo. Y acá tenemos la gráfica y la definición. Dice la definición, se denomina producto vectorial entre dos vectores. ¿Quiénes? Dos vectores, A y B. Al vector C, fíjense en la gráfica cómo nos ilumina acá. El producto de A por B va a ser nuestro vector producto, es el producto C, el vector C, perdón, perpendicular al plano que forman A y B, por el seno del ángulo que forman dichos vectores. ¿Cuál sería el ángulo que forman dichos vectores? El θ este. Fíjense acá. Entonces, A por B va a ser igual a módulo por B módulo por el seno de θ. Anteriormente, para repasar, en este producto vectorial nos da un vector. En el producto escalar nos da un escalar. Es pregunta de examen esto, ¿eh? Sí, parece como que, pero es así. Es una pregunta de examen. ¿Qué obtengo de un producto vectorial? ¿Qué obtengo de un producto escalar? Es importante esto. Entonces, dicho esto, yo digo, de un producto vectorial obtengo un vector, ¿sí? Si C es igual a A por B, el resultado es la superficie de un paralelogramo. ¿Quién es este C? Es el módulo de C, va a ser igual a A por B. ¿Sí? Al módulo de A por B va a ser el módulo de C. El resultado es la superficie de un paralelogramo construido a partir de los dos vectores. Entonces, esto es lo que decía anteriormente, el resultado es un vector. Importante, si es un vector que tengo módulo, intensidad, dirección, sentido. Entonces, yo tengo que acá plantearme. Módulo es lo que hablábamos recién. El módulo va a ser el módulo de A por B. C módulo es igual a A módulo por, o sea, A por B módulo. Bien, ya tengo una de las cosas del vector, porque sé que me da un vector este producto. Entonces, el módulo va a ser A por B módulo. Y dice, la dirección, y es perpendicular a la superficie generada por los dos vectores. Ya tengo la dirección. Ahora me falta el sentido. El sentido me lo da la regla de la mano derecha. Con la mano derecha, ¿qué hago? Tomo, fíjense acá, con mis dedos extendidos, voy a ponerlos sobre mi vector A, ¿sí? Coincidente con el vector A. Y luego
mis dedos van a abrazar hacia donde está el vector B. ¿Sí? Entonces, es A por B. Si yo tengo A, tengo que hacer coincidir mi mano derecha con el vector A y que tome esta mano derecha a mi vector B. De esta manera, mi dedo pulgar, mi dedo, sí, indica la dirección para hacia dónde va. Observen, si ustedes ponen acá que estos dedos coincidan con esto, con B por A, va a ser que mi vector dirección sería opuesto, hacia el otro lado, ¿sí? Como sería este caso, el menos C, que sería menos B por A. Entonces, el primer vector, la idea de acercar el vector que premultiplica hacia el vector que posmultiplica, considerando el menor ángulo que forman dichos vectores o el camino más corto. También obtenemos el vector perpendicular al plano correspondiente. Correcto. Bien, interpretación geométrica, el seno de H sobre B. Si yo pongo esto acá, va a ser el A por B. Entonces, en definitiva, esto sería la interpretación geométrica. La simbología, ¿cómo lo pongo? Puedo poner A cruz B, por eso es un producto cruz, o A por B, de esta forma lo vamos a poder ver al producto vectorial. La condición de paralelismo, fíjense que lo anterior era para mi producto cruz, podíamos establecer como condición de perpendicularidad. En el caso del producto vectorial, yo voy a dar la condición de paralelismo. El producto de dos vectores es igual a 0 cuando el ángulo formado por los vectores es igual a 0 o 180. Es decir, si yo tengo A por B igual a 0, esto me dice que A es paralelo a B. Ninguno, obviamente, siendo ninguno de los vectores el vector nulo. Ni A ni B deben ser el vector nulo. En ese caso estamos hablando que ambos vectores, A y el B, son paralelos. Propiedades. La propiedad anticonmutativa. Recuerden que en el escalar sí era conmutativa. En el vectorial no es conmutativa, es anticonmutativa. A por B es igual a menos B por A. Es distributiva a izquierda respecto a la suma. Es decir, yo puedo hacer A por B más A por C, como está planteado acá. Distributiva a izquierda respecto a la suma. O distributiva a derecha respecto a la suma. Es decir, si tengo el caso de C, yo puedo poner A por C más B por C. De la misma manera, no puedo conmutarlos, como decíamos acá arriba. Asociativa para la multiplicación por escalar. En el caso de una escalar, yo puedo poner A por B por A, lambda por A por B, va a ser igual a lambda por A por B o A por lambda por B. En este caso, voy a tener que el vector A por el vector 0 o el 0 por el A me da el vector nulo y el A por el A me va a dar el vector nulo. ¿Por qué? Porque el seno de 0 es 0. ¿Sí? Recordemos que el producto vectorial es A por B por el seno del ángulo. Si son paralelos, el seno de 0 es 0, por lo que me da este producto vectorial igual a 0. A por A es igual a 0.
Veamos en base de eso en función de las expresiones cartesianas. Lo mismo que hicimos anteriormente con el producto escalar, hagámoslo ahora con el producto vectorial. Tengo este vector A y el B. Si lo expreso en la forma cartesiana, lo voy a poner de esta manera. Y si lo expreso al B de igual forma, voy a decir que si pongo A por B, voy a poner el vector A y el vector B, hago la distributiva, lo mismo que hicimos anteriormente. Fíjense en donde tengo de esta manera planteado. Entonces, como me anticipé anteriormente, el I por el I va a ser entre los dos vectores tiene un ángulo 0, porque están en el mismo eje. Entonces, y el seno de 0 es 0. Entonces, todos aquellos que son homólogos, A1B1, A2B2 y A3B3, me dan el K por K o el J por J y el I por I me da el 0. Por lo tanto, reemplazando esto, me va a quedar que el A1B2 más, como es IJ, entonces va poniendo todos los valores. En este caso yo tengo que ver I por K, el J por I. Esto ya lo sale de acá, de los versores en sí que se multiplican. Voy teniendo I por J es igual a K, J por K es igual a I y K por I es igual a J. ¿Qué quiere decir esto? Que si es I por J, fíjense, en el mismo sentido que está el abecedario. I por J me da K. J, K me da el I. Y el K por I igual al J es como está dado en el abecedario, por decir, para guiarnos. Ahora, cuando está en contra del mismo, I por K, que es distinto a K por I, I por K voy en el sentido contrario, entonces me da J, K por J me da menos I, y J por I me da K, que es el sentido de giro negativo, ¿sí? Esto me va a dar los negativos, reemplazando en cada uno de ellos. Si yo realizo el producto vectorial entre los versores I por I, esto ya lo había planteado, entonces el I por el J, como el seno de 90 me da K, que es el vector perpendicular, ¿sí? Quien quiera que lo repasemos a esto, pero ustedes ya lo han visto, si yo tengo el I por el J, me va a dar el vector perpendicular, que es el K, como planteo ahí. Permítanme un segundo que la profe Pilar me hablaba. Me dice que le avise a ustedes que el link del práctico está en el aula virtual. De todas formas, ahora ya le voy a mandar a la profe el ID para que se pueda conectar. Profe, el link este que usamos hoy va a ser para siempre, o sea, para todos los sábados. Sí, tal cual. Gracias por plantearlo para que por las dudas me olvidan. Siempre vamos a usar el mismo link, cosa de poder no tener dudas de cómo entrar. Entonces, como les decía, particularmente en esta expresión cartesiana, yo voy a ir dando, esta va a ser la expresión cartesiana lograda, C1i más C2j más C3k,
que renombro a estas componentes que va a ser la suma de estas. Esto se saca de alguna manera más simple utilizando determinantes para calcular el producto vectorial. Yo sé que ustedes conocen ya porque han visto la materia y me es más fácil expresar que yo el A por B puedo lograrlo teniendo el I, ¿sí?, como versor, que va a ser entre este y este menos este por este. Yendo a un ejemplo que es más fácil para poder hacerlo, esta es la componente del vector que premultiplica, este es el componente del vector que postmultiplica. Si yo tengo U por B, ¿sí?, como va a ser dado, tengo los valores acá, entonces reemplazo el I, JK, el 0, 1, menos 4, el 2, menos 1, 1, ¿sí?, que son los valores de U y de B. De esta manera voy a poner el I, va a ser tacho este y este, va a ser mi pivot, por decirlo así, y me queda 1 por 1 y menos 1, 4, yendo al J semejante a esto, como es esto, conocemos que cambia de signo en función del lugar que tiene, ¿sí? Porque acá está la suma de 2 más 1, que es 3. Ya lo vamos a ver a esto cuando veamos determinante de todas formas, pero logramos esto y lo van a ver también en el práctico con la profe Pilar, que vamos a hacer acceder al curso. Y entonces tengo U por B, de esta manera con el versor I, que es 1 menos 4, porque 1 por 1, menos 1 por 4, por menos 4 me da 4, pero como va en sentido de la contradiagonal, entonces va a ser menos 4, esto menos J, el 8 por 0, y de esta manera resolvemos. A ver, discúlpenme, no sé quién es. Hola. Bien, bien. A ver, ven un segundo. Perdonen, disculpe que tenía que responder. Bien. Profe Pilar, ¿estás ahí en línea? ¿Cómo te va? No me deja. Perdón, sí, acá estoy. No me deja desconectarme el desmuteado, estaba muteada. Claro. Y tocaba y no salía. Así ingresar para que puedas saludar a los chicos. Sí, les quería avisar que el link de Zoom para la clase práctica, bueno, buen día para todos primero, está en el aula virtual. Se los mandé por autogestión, pero me tardé y se los subí en el aula virtual, así que quienes hagan el práctico a las 11, que vamos a empezar un poquito más tarde, 11 y 10 pues, aproximadamente, y está en el aula virtual por las dudas, porque no tuve otra forma de comunicarme con ustedes. Pero si vos necesitas ahí, Roberto, después de última yo les hago mis anuncios a las 11 y 10. Bárbaro. Pilar, básicamente, entonces vamos a usar un link distinto. ¿Vos querés usar el mío? Yo no tengo problema. A menos que me pongas como cooperadora, pero el tema es cuando se corta la luz y Sí, esas sí, es cosas, todo un pero tema.
Es No el hay problema, manera. si vos no estás conectado y se me llega a cortar la luz o lo que fuera, después no lo puedo volver a iniciar, a menos que me pongas como, después te paso mi mail. De última, hoy usemos este que yo lo separé y Bárbaro. después coordinemos. Y de última, yo te paso mi mail, me pones como cohospedadora y ahí los dos podemos iniciar el Zoom. Bárbaro. Sí, sí, va a ser bueno eso que lo hagamos después. Nos vamos a conectar después un rato, tal vez a la tarde, si puede ser, para que charlemos. Dale, Y de pronto para poder plantear el tema para que quedemos una combinación así, porque puede también pasarme a mí que no pueda hacerlo andar y más allá para el tema de claro. parciales y todo, no va a ser útil de que si uno se cae, que el otro esté en pie. Yo ahora se los comparto por el chat para que les quede. Vos ahí Bueno, con eso no interrumpo más. no, para nada. Bueno, bárbaro, Pilar. Sigo entonces yo en este producto vectorial, la expresión cartesiana, insisto, por veces yo me conozco que a esto ustedes lo van a ver con la profe Pilar también, que ya lo han visto ustedes en otra oportunidad, pero sigo haciendo la salvedad. Cuando algo les haga ruido o no lo entendieron, para que no sumen cosas no entendidas y quieren detener, háganlo sin ningún problema y lo tratamos de visualizar. Entonces, volviendo con este ejemplo de la expresión cartesiana, lo que hago es tacho una fila, una columna y una fila, entonces voy a tener como elemento pivot el i, y conozco que en este caso vamos a establecerlo acá, tacho una columna, una fila, entonces mi elemento pivot tiene el i, y va a quedarme una matriz generada por el 1 menos 4, que está acá, menos 1, 1, genero esta submatriz. Lo mismo si tacho el J y esta, voy a tener que estos se van y queda hecha la matriz 0, 2, menos 4, 1, 0, 2, menos 4, 1. Lo mismo generado con el K, me queda 0, 1, menos 2, menos 1, 0, 1, menos 2, menos 1. Resolviendo esto me queda que I es 1 por 1, menos 1 por menos 4, me da esto, para menos J, y en esto, para recordarlo, acá estaba un menos 1 elevado a la I más K, más J, perdón, que decía que en función de la posición yo tengo que en esta posición es columna 2, fila 1. Si yo sumo columna 2 más una fila, 1 de la fila, me da 3. Entonces, menos 1 elevada a la 3 me da menos 1. Por eso este signo queda ahí con el J, haciendo 0 por 1 me da 0, 2 por 4 menos 8 sería en este caso, pero como va en contra diagonal es más 8, y puedo llegar al valor de mi producto vectorial, que es un vector. Hago digamos, la hincapié en que, como ven, es un vector nuestro vector producto vectorial. Producto mixto, ¿qué voy a tener? Gráfica y definición y la interpretación gráfica de esto, geométrica, perdón, se denomina producto mixto de tres vectores, el A, el B y el C. Se representa por A por B por C al resultado del producto vectorial de los vectores A y B multiplicado en forma escalar por el C. Este A por B, ¿quién es? Un vector. Producto vectorial me genera un vector. Y por el C, que es, a ese vector van a ser dos vectores multiplicados de manera escalar, porque está el punto ahí, ¿ven?
Entonces, busquemos acá y visualicemos. El A por el B me va a dar un producto, un vector perpendicular. Este producto vector, producto vectorial, ¿sí? Es A por B, es este. Por C, que sería este, me da este cubo, ¿sí? Que el resultado del producto mixto es el volumen del paralelepípedo construido sobre los tres vectores. Y me da esto un número. Decimos que saca el volumen de ese paralelepípedo. Entonces, A por B es igual a A módulo por B módulo por el seno de tita, que esto me da la superficie del paralelogramo. Y B, el producto vectorial, el vector B, producto vectorial por C, que acá en la gráfica es B, producto vectorial por C, de manera como, de manera escalar, ¿sí? Yo sé que va a ser el módulo del producto vectorial más el módulo de C por el coseno de phi, que phi es el ángulo que los vincula a ellos dos, ¿sí? H es la proyección del vector C sobre el vector producto vectorial. Entonces, vector producto vectorial por C me va a dar el vector producto vectorial por H, que es la superficie del paralelogramo, por H, que me da el volumen. Si el valor del volumen es negativo, entonces phi es mayor que 90 grados. Este phi va a ser mayor. Por eso me va a dar negativo, puede darme negativo, pero en realidad la idea es que es un volumen, y un volumen no podría ser negativo, pero sí la interpretación de ese negativo sería que mi vector esté en el sentido mayor a 90 grados, por lo que me genere en base de la dirección del vector la idea de esto de negativo. Producto mixto, vemos un ejemplo. Si yo tengo A por B en forma vectorial, voy a tener que A por B me da este vector C, que C1 sería lo que tengo acá, el C2 esto y el C3 esto. Entonces, tengo que A por B por C va a ser C1, digamos, A por B3 menos A por B2. Perdón, este C es el vector C. Cada uno, en esto confundí lo que yo dije anteriormente. Este es el vector C. El A por B es esto. Y el C es el vector que se va a multiplicar. Entonces, volviendo y reparando lo que dije, que no estuvo bien, va a ser C1 por esto por C1, más esto por C2, más esto por C3. Es la sumatoria de los productos de las componentes homólogas, que era el producto escalar de dos vectores. Esto es un vector, el vector producto vectorial de dos vectores, por el escalarmente por C, me da que lo obtengo en base a la sumatoria de los productos de las componentes homólogas. Ahora sí, puedo utilizar determinantes para calcular el producto mixto. Entonces, yo voy a poner la disposición en el determinante, yo en base al orden del producto, es decir, A va a ir en la primera fila, B en la segunda fila y el C en la tercera fila. Pongo de esta manera dispuesto y armo mi determinante. Si yo voy a un ejemplo para hacerlo más simple, tengo el vector A, el B y el C. Voy a tener que voy a colocar
el A en la primera fila, que es lo que tenía, en la segunda fila de mi matriz, y el C en la tercera fila, haciendo en esto el determinante, ¿sí? 1, y queda esta matriz pequeña, más, o sea, menos 0, que es este punto en sí, ¿sí? Como elemento pivot, y va a ser como elemento pivot también este 0. Estos dos no van a contar, por lo que 1 por 5, 5, y menos 0 por 1, 0. Entonces me queda que el producto vectorial me daría 5 unidades de volumen, en el caso este. Bueno, y algunas definiciones que tenemos acá, como combinación lineal de dos vectores. Lineal de vectores, dado tres vectores, el A, el B y el C, hablo de una combinación lineal pertenecientes a un plano y no paralelos. Si proyecto el vector A, este vector A, sobre los vectores B y C, tenemos que A es igual a K1 por B y más K2 por C. Es decir, fíjense que esto sería como lo que normalmente hacemos con el vector X y Y, tener dos vectores, que este B y el C, que sean dos vectores que puedan trabajar el tema de combinarlo o digamos, abarcarlo, el A en la función de B y C. Esta es la combinación lineal. Si yo lo llevo al vector A, está expresado como una combinación lineal de los vectores B y C. Yo, por decirlo, a ver si tengo permiso, perdonen que los mareé, pero en definitiva, me voy a ir, disculpen, pero ya los quiero marear, pero me está saliendo eso de marearlo. Fíjense, voy a decir yo acá, para plantear la combinación lineal, yo puedo decir que A, este vector A, está representado como una combinación lineal de este vector en X, de este vector en Y y de este vector en Z. Es decir, este vector A está siendo representado, si quieren la palabra, por sus componentes cartesianas. Es decir, yo lo voy a poder definir en estos tres vectores. Ahora, permiso, me voy a lo que estábamos antes, y acá, yo a este vector A lo voy a representar según B y C, generarlo como una combinación lineal de estos vectores, el B y el C. Es decir, A va a estar representado por K1B más K2C. Se combinan linealmente en base a estos dos vectores, que no necesariamente van a ser perpendiculares, como en el caso de el Y y el X y el Y, pero puedo representar el vector en base a otros dos vectores. Los valores de K e I ¿cómo los puedo determinar? Ahora vemos. Este concepto puede extenderse a R3, a Rn, y los vectores deben ser no paralelos a un mismo plano. Claro, perfecto. ¿Cómo calculo K1 y K2? Si yo pongo que A1, A2 es igual a K1, B1, B2, más K2, C1, C2, es decir, esto
Yo lo que estoy planteando que el K1 va a tener componentes de B1 y B2 y que el K2 va a ser C1 y C2, ¿sí? A los vectores de combinación lineal lo expreso por sus componentes. Entonces, yo que tengo acá, hago una distributiva con cada una de las componentes y me queda esto planteado así. Entonces, si multiplico por cada uno de los componentes, los escalares, me queda planteado K1B1 más K2C1 va a ser la componente en A, porque sobre el vector en sí que sumaría, porque K1B1 más K2C1 es lo que refiere a la primera de las componentes. Y K1B2 más K2C2, que está acá, forma parte de la segunda de las componentes, porque sumo las componentes homólogas. Entonces voy a tener que A1 va a ser igual a K1B1 más K2C1 y A2 va a ser igual a K1B2 más K2C2. Si yo esto lo planteo como un sistema de ecuaciones, determino los valores de K1 y K2. Vectores linealmente independientes, un conjunto de vectores de estos, B1, B2, B3, Bn, es linealmente independiente cuando la única posibilidad de expresar el vector nulo como combinación lineal de ellos es mediante escalares todos nulos. Es decir, 0 va a ser igual a K1B1 más K2B2 más K3B3 más KNB. Esto lo vamos a volver a ver más adelante. Por eso son algunas definiciones así que tenemos planteadas. No quiero quitarle más tiempo a la profe Pilar, sino vectores linealmente independientes. Y vamos a empezar la clase que viene con esto como para entrar en tema. Lo vamos a volver a ver la semana que viene como para entrar en tema y ya pasar a la otra. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que quieran resolver así para hoy? Insisto que vamos a partir tal vez de lo que es producto vectorial de producto mixto de 3 vectores. Desde ahí más o menos vamos a retomar para poder verlo y entraremos a lo mejor con alguno de los videos propuestos para poder dar más luz sobre el tema. Si no tienen alguna consulta, cierro acá el tema, sobre todo para que tengan el lapso de tiempo de poder cargar un poco de agua tal vez en los termos, tal vez poder hacer un descanso de la mente después de todo lo que hemos planteado, porque ya lo va a agarrar la profe Pilar ahora y les va a dar la parte práctica que seguramente los va a volver loco también. O sea, un poco más loco. Con todo respeto. Si tienen alguna otra consulta, algo que... No, profe. Gracias. Bien. Gracias, No, Gastón. profe, todo claro. Nos vemos la próxima clase. Ahí está. Muchísimas gracias. Chau, Que profe. tengan un Buenas tardes. muy buen fin de semana. Chao, profe. Chao, chao. Que anden muy bien.